¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco acerca de las fórmulas moleculares. Antes que nada vamos a hablar de la fórmula empírica y de la fórmula molecular para conocer un poco la diferencia. La fórmula empírica representa la proporción más simple en números enteros de los átomos o moles de cada elemento en cada compuesto, y la fórmula molecular indica el número real de átomos de cada elemento o en cada mol de un compuesto. Aquí tenemos un ejemplo de fórmula empírica y un ejemplo de fórmula molecular del mismo compuesto, ¿verdad? Lo que indica la fórmula empírica es la proporción en la que vamos a encontrar esos elementos. Como por ejemplo en la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno, tenemos de que para cada oxígeno vamos a encontrar un hidrógeno. Y acá está lo mismo, ¿verdad? Solo que en la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno ya sabemos de que hay dos oxígenos y dos hidrógenos. Para cada oxígeno vamos a encontrar un hidrógeno. Muchas veces la fórmula empírica coincide, ¿verdad?, con la fórmula molecular, como por ejemplo en el caso del agua. La fórmula empírica del agua sería la misma que la fórmula molecular, porque nos indica que para cada átomo, de oxígeno vamos a encontrar dos átomos de hidrógeno. Hay que tener presente, ¿verdad?, que estos subíndices, estos números pequeños en la parte inferior de cada elemento, indican la cantidad de átomos o la cantidad de moles que vamos a encontrar presentes en el compuesto. Entonces eso es clave recordarlo para la solución de algunos ejercicios. Y aquí tenemos más abajo obtención de la fórmula empírica. Se obtiene a partir de su composición centesimal o composición porcentual. La composición porcentual aquí la podemos encontrar, aquí podemos encontrar la fórmula empírica a partir de la composición porcentual en este ejemplo. Dice, se encuentra que una sustancia está compuesta de 60.8% de sodio, 28.5% de boro y 10.5% de hidrógeno. Entonces pregunta, ¿cuál es la fórmula empírica de la sustancia? El primer paso que vamos a hacer es expresar esos porcentajes en masa, o sea, en gramos. Vamos a cambiar entonces este símbolo de porcentaje por el símbolo de gramo, ¿verdad? O masa. ¿Por qué vamos a hacer esto? Recordemos que estas sustancias siempre van a ser tomadas como una muestra de 100 gramos de esa sustancia. Entonces, en 100 gramos de esa sustancia nosotros podemos decir de que hay 60.8 gramos de sodio, 28.5 gramos de boro y 10.5 gramos de hidrógeno, que coinciden con los porcentajes de cada elemento en la fórmula, ¿verdad? Luego de eso pasamos al siguiente paso, paso número 2, el cual nos dice que debemos calcular el número de moles de cada elemento con la siguiente fórmula. Hasta el momento ya sabemos cuáles son los elementos involucrados en la fórmula. También sabemos el orden, pero no sabemos la cantidad de átomos o la cantidad de moles de cada uno de estos elementos. Entonces los vamos a encontrar la cantidad de moles con esta fórmula, ¿verdad? Igual número de moles es igual al cociente de dividir la masa entre la masa atómica del elemento, es decir, la masa presente del elemento en ese compuesto. Lo vamos a dividir entre la masa atómica que nos brinda la tabla periódica de ese mismo elemento. Y aquí lo tenemos, miren, masas atómicas de los elementos. Aquí tenemos para el caso del sodio, del boro y del hidrógeno. Estas masas las encontramos en la tabla periódica. Y estos porcentajes o estas masas son las que están presentes o las cantidades presentes en ese compuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estos datos y los vamos a dividir. Para el sodio, tomamos 60.8 gramos que encontramos presentes en ese compuesto y lo dividimos entre su masa atómica. El resultado son 2.64 moles. Ahora hacemos lo mismo para el boro, ¿verdad? 28.5 gramos de boro presentes en ese compuesto, lo dividimos entre 10.8 gramos de boro y tenemos 2.64 moles de boro.
Y lo mismo para el hidrógeno, los moles de hidrógeno. Dividimos la cantidad de gramos de hidrógenos presentes y lo dividimos entre su masa atómica y nos da 10.5 moles de hidrógeno. El tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? Encontrar los subíndices. ¿Y cómo los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar dividiendo el número de moles de cada uno por el valor más pequeño de ellos mismos. Estos son los números de moles, entonces los vamos a dividir entre más pequeño. Para este ejemplo, 2.64 es el más pequeño. Entonces vamos a tomar 2.64 como el valor mínimo de estos moles y los vamos a dividir. Para el sodio, 2.64 entre 2.64 nos da 1. Para el boro, 2.64 entre 2.64 nos da 1. Ahora, para el hidrógeno sí es un poco diferente, ¿verdad? Para el hidrógeno tomamos los 10.5 y lo dividimos entre 2.64, que era el valor mínimo de moles encontrados dentro de los tres elementos que intervienen en ese compuesto, y nos da 3.97, que lo redondeamos a 4. Este 4 indica el subíndice que va a llevar el hidrógeno. Y el último paso entonces, va a ser escribir la fórmula empírica del compuesto en el mismo orden que el ejercicio nos muestra. Primero nos mencionaba en el ejercicio el sodio, colocamos sodio. De ahí nos hablaba del boro, colocamos el boro. Y por último nos hablaba del hidrógeno. Y aquí le vamos a colocar los subíndices encontrados. Para el sodio encontramos que era 1, para el boro encontramos que era 1 y para el hidrógeno encontramos que era 4. Estos unos en las fórmulas químicas se omiten, entonces por eso no lo colocamos, ¿verdad? Bien, jóvenes, vamos a continuar con este ejemplo número 2, el cual algunos tuvieron dificultades para resolverlo. Entonces vamos a ver cómo resolverlo, ¿verdad? Y cómo hacer el análisis. El ejemplo dice: marque con una X si la afirmación es correcta. Si es correcta, una X. Si es incorrecta, pues vamos a escribir la forma correcta. Entonces nos dice 2 moles de ácido nítrico y nos da la fórmula. Contiene 6 moles de oxígeno. Entonces vamos a ver si esta afirmación es cierta, ¿verdad? Vamos a recordar entonces que un mol de cualquier compuesto es igual a su peso molecular. En este caso, un mol de ácido nítrico es igual al peso molecular del ácido nítrico. Entonces vamos a calcular primero el peso molecular del ácido nítrico, ¿verdad? Lo vamos a calcular pues tomando cada uno de sus elementos presentes y la cantidad de átomos presentes de cada uno, lo vamos a multiplicar por la masa atómica que nos proporciona la tabla periódica, lo multiplicamos y esos resultados o esa cantidad de gramos presentes de cada elemento, en este compuesto, lo vamos a sumar para obtener el peso molecular, Ahora bien, aquí sumamos y nos da un total de 63 gramos por cada mol de ácido nítrico. Ya encontramos entonces el peso molecular. ¿Cuál es el siguiente paso? Encontrar los moles. Encontrar los moles presentes de cada átomo en el HNO3. Bien, esto lo hago como para hacer el análisis, pero realmente esta afirmación se responde con solo leerla. Nosotros tendríamos que tener la capacidad de responderla, porque ya nos da la fórmula, ¿verdad? Y recordemos que la fórmula con estos subíndices nos indica la cantidad de moles o la cantidad de átomos presentes de cada elemento en la fórmula química. Entonces no es necesario hacer esto, pero para efectos de repaso pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Luego vamos a encontrar entonces los moles presentes de cada elemento. Para el hidrógeno, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a dividir entonces la masa encontrada o la masa total de cada elemento presente en el compuesto. La vamos a dividir entonces entre su peso
su peso atómico, ¿verdad? Vamos a aplicar la fórmula del ejercicio anterior, esta, ¿verdad? Para encontrar los números de moles. Masa del elemento entre la masa atómica del elemento. Es lo que hacemos aquí. La masa del elemento o la cantidad de gramos elementos presentes en este compuesto y los vamos a dividir entre su masa atómica, la cual nos brinda la tabla periódica. Entonces operamos, ¿verdad? 14 gramos presentes entre 14 gramos, que es el peso atómico del nitrógeno, y 48 gramos presentes en este compuesto de oxígeno, lo dividimos entre 16 gramos, que es el peso atómico del oxígeno, lo dividimos entonces y obtenemos como resultado 3 moles de oxígeno, 1 mol de nitrógeno y 1 mol de hidrógeno, lo cual si observamos coincide. 1 mol de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. En 1 mol, decimos entonces que en 1 mol de HNO3 hay 3 moles de oxígeno, 1 mol de nitrógeno y 1 mol de hidrógeno. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso sería únicamente hacer el análisis. Si tenemos que en 1 mol de HNO3 hay 3 moles de oxígeno, entonces en 2 moles de HNO3 van a haber 6 moles de oxígeno, lo cual coincide con esta afirmación, ¿verdad? Que dice que si en 2 moles de ácido nítrico contienen 6 moles de oxígeno, entonces la afirmación es correcta. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo que también creo que les dio un poquito de problemas, ¿verdad? Por lo del número de Avogadro. Y este ejemplo dice así: la cantidad de átomos de cromo en 1 mol de cromato de potasio es igual que en 1 mol de cromato de sodio. Bien, el primer paso va a ser entonces encontrar la fórmula empírica. No es necesario también, ¿verdad? Porque las fórmulas ya están dadas. Aquí nos dice la cantidad de átomos o de moles que tiene cada elemento presente en cada una de las fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a omitir este paso porque en el ejercicio anterior sí lo hicimos. Y estaríamos repitiendo lo mismo y el video sería demasiado largo. Entonces vamos al siguiente paso, el cual va a ser identificar cuántos moles hay presentes de cada elemento en cada una de las fórmulas. Ajá, como nos preguntan los moles o la cantidad de átomos del cromo, entonces solo nos vamos a centrar en el cromo. Los demás elementos no nos interesan en este momento. Entonces, en el cromato de potasio hay 1 mol de cromo, porque como acá tiene un subíndice 1, entonces sabemos que hay 1 mol o un átomo de cromo, ¿verdad? Y lo mismo en el cromato de sodio, ¿verdad? Hay también un 1. Entonces sabemos de que hay 1 mol de cromo. En ambos compuestos tenemos 1 mol de cromo. Y hay que recordar, ¿verdad? Que en 1 mol de cualquier elemento, no precisamente del cromo, cualquier elemento, hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Lo que cambia es la masa y tamaño del elemento, ¿verdad? Eso es lo que cambia. Es lo mismo que nosotros digamos una docena de bolsas de cemento y una docena de bolsas de churro. Lo que va a cambiar es el peso y el tamaño, ¿verdad? Una bolsa de cemento es más grande que una bolsa de churro y una bolsa de cemento pesa más que una bolsa de churro. Pero si decimos una docena de bolsas de churro y decimos una docena de bolsas de cemento, entonces estamos utilizando una docena como la unidad o la cantidad, ¿verdad?, de cada una de esas sustancias, que serían las bolsas de cemento y de churro. Entonces es lo mismo para el número de Avogadro. 6.02 por 10 a la 23 se sustituye como si fuese una docena, ¿verdad? Porque es la misma cantidad, 6.02 por 10 a la 23 átomos. Esa es la cantidad que vamos a encontrar. Lo que va a cambiar es la masa y el tamaño.
Entonces procedemos a hacer lo que es nuestro factor de conversión para cada uno de los compuestos, para el cromato de potasio y para el cromato de sodio. Entonces decimos que en un mol de cromo, como ya sabemos que en un mol de cualquier elemento, en este caso el cromo, hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces colocamos nuestro factor de conversión de la forma más adecuada, ¿verdad? Que nos quede mol acá y mol abajo para poderlos cancelar. Y multiplicamos este número por este y el resultado en este caso va a ser el mismo, ¿verdad? Porque 1 por 6.02 da lo mismo. Y ahora vamos con el siguiente compuesto, que es el cromato de sodio, y realizamos la misma operación. Como es lo mismo, vemos que no cambia. ¿Y qué nos pregunta? La cantidad de átomos de cromo en un mol de este compuesto es igual a la cantidad de un mol de este otro compuesto. Pues es la misma, ¿verdad? Aquí lo podemos comprobar que es la misma. Entonces la respuesta sería, en un mol de cromato de potasio hay los mismos átomos, 6.02 por 10 a la 23, hay la misma cantidad de átomos de cromo que en un mol de cromato de sodio, ¿verdad? Entonces espero que con este ejemplo pues se logre aclarar los que tenían dudas en este ejercicio. Vamos a culminar entonces con este último ejercicio, que también creo que les causó un poquito de inconvenientes. Vamos a ver el procedimiento, la forma en cómo lo desarrollamos y lo planteamos para darle una solución. Allá nos hace una afirmación, ¿verdad? Y nos dice que en un mol de moléculas de N2, que es nitrógeno molecular, tiene 14.01 gramos de masa. Desde el momento que vemos esto, nosotros sabemos que esta afirmación es incorrecta, ¿verdad? Porque 14.01 gramos es la masa atómica del nitrógeno, pero de un nitrógeno. ¿Y cuántos nitrógenos tengo aquí? 2. Entonces desde ahí yo ya sé que la afirmación es incorrecta, pero vamos a hacer un planteamiento un poco más explícito para ver, ¿verdad? De dónde es que nosotros afirmamos de que esto es incorrecto. Entonces vamos a recordar que un mol de un compuesto contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto y tiene una masa igual a la masa molecular del compuesto, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos acá. N2, que es el compuesto, es un compuesto porque hay una unión de dos elementos, entonces se nos convierte entonces este N2 en un compuesto, nitrógeno molecular. Lo vamos a multiplicar por la masa atómica del nitrógeno, la cual la encontramos en la tabla periódica, y multiplicamos 2 por 14, que nos da 28 gramos mol. O sea que nosotros podríamos decir entonces que en un mol de nitrógeno molecular hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y la masa es 28 gramos por cada mol, ¿verdad? Y aquí nos dice que son 14.1 gramos en un mol. Y aquí nos dice que es 28 gramos por un mol. Entonces hay una diferencia ahí y nosotros podríamos responder de que en un mol de moléculas de N2 no hay una masa de 14.1 gramos, ¿verdad? Y con esto espero haberles apoyado, aunque sea un poco, en la solución de los ejercicios.